¿Cómo definís real? Si estás hablando de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, lo que puedes saborear y ver, entonces lo real son simplemente señales eléctricas interpretadas por tu cerebro. Ya pasaron 22 años del estreno de la primera película de Matrix, referente junto a otras obras de su época como Existence y Dark City sobre el desplazamiento de la realidad que llevan a cabo algunas obras de Hollywood. Esta crítica obedece a mi afán de hacer pública una de las obras de Slavoj Žižek, donde describe cómo la creación de mundos simulados es cada vez más frecuente, cuestionando nuestra noción de realidad y considerando la realidad virtual como una representación cultural que está creando o reforzando un imaginario social determinado. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se representa en la ficción nuestros mundos? Bienvenidos al desierto de lo real. En la República, Platón introduce su alegoría de la caverna, una metáfora que trata de explicar la situación del ser humano con respecto al conocimiento. Cómo somos capaces de captar la existencia de dos mundos, el mundo sensible de nuestros sentidos y el mundo inteligible, donde los sentidos no intervienen. Un grupo de prisioneros desde su nacimiento son obligados a ver la pared del fondo de una caverna, donde, gracias a la luz de la hoguera, serán proyectadas sombras de diferentes objetos. Para estos prisioneros, esta proyección es el mundo real. Si uno pudiese escapar y viese la luz de la hoguera, contemplaría una nueva realidad, una realidad más profunda, más completa, ya que es causa y fundamento de la primera, compuesta solo de experiencias sensibles. Se aventura al exterior de la cueva, donde primero puede ver los reflejos y la sombra de las cosas y las personas, para después verlas directamente. Al ver el sol, la luna y las estrellas es cuando el prisionero concibe al mundo exterior como un mundo superior y decide ayudar al resto de sus compañeros a ascender al mundo real. Al regresar y acostumbrado a la luz exterior no puede ver bien. Los demás prisioneros piensan que el viaje lo dañó y no quieren acompañarlo, haciendo lo posible para evitarlo, incluso matando a quien se atreve a liberarlos. Para Žižek, la diferencia fundamental entre esta metáfora y Matrix radica en que, cuando alguien escapa de la cueva y asciende a la superficie, lo que encuentra ya no es la brillante superficie iluminada por los rayos del sol, el bien supremo, sino el desolado desierto de lo real. La idea del héroe habitando un universo artificial manipulado y controlado no es la idea más original de la historia. Lo que hace bien Matrix es radicalizar el tema introduciendo la realidad virtual. La clave radica en la relación ambigua entre la realidad virtual y la destrucción de los símbolos o iconos de la cultura. Por un lado, la realidad virtual constituye la reducción radical de la experiencia sensorial en toda su riqueza a la mínima serie digital de ceros y unos. Por otro lado, el mismo artefacto digital genera una experiencia simulada de realidad que se confunde con la auténtica. Esto pone en debate el concepto mismo de la realidad auténtica, y la realidad virtual se vuelve, al mismo tiempo, en la reafirmación más radical del poder de seducción de las imágenes. Esta es la fantasía paranoica del individuo que empieza a sospechar que el mundo idílico y consumista en el que vive es un simulacro, un espectáculo organizado para hacerle creer que vive en el mundo real, mientras todos los que lo rodean son extras de un gigantesco espectáculo. Por eso, o Matrix es el gran otro lacaniano, siendo Matrix el orden simbólico virtual, o es una representación de la sociedad del capitalismo tardío, materialista, utilitarista y desespiritualizada, siendo la Matrix la sustancia social del capital de la escuela de Frankfurt. Empezando por la lógica lacaniana, en Matrix el megaordenador puede ser visto como el gran otro. Es el que controla y manipula las consecuencias que tienen los actos humanos. Los hombres y las mujeres se encuentran alienados, fuera de sí mismos, dentro de este gran otro. Pero la alienación es seguida por el proceso de separación del gran otro. La forma de lograr esa desalineación es por medio de la paranoia, entendida como el fenómeno por el cual los seres humanos empiezan a creer en la existencia de un gran otro del otro. Empiezan a pensar que existe un otro puramente virtual, escondido tras un otro que se nos presenta explícitamente en el tejido social. Ese otro oculto se encarga así de programar los efectos de la vida social, que nos parecen imprevisibles, garantizando su estabilidad por medio de la fantasía para llenar sus carencias de sustancia. A partir de la separación del sujeto de la realidad virtual pueden pensarse dos vertientes de realidad. La primera es que todo lo que existe está generado por la Matrix, sin haber una realidad última. Se trata de una serie de realidades virtuales. La segunda vertiente es pensar que el sujeto es capaz de llegar a una realidad última, auténtica, más allá de la realidad cotidiana que depende de Matrix. Ambas versiones son falsas, ya que lo real no es la verdadera realidad tras la simulación virtual, sino el vacío que hace que la realidad sea incompleta e incoherente. En otras palabras, el gran otro no existe. Entonces, ¿qué es y qué conforma lo real? El megaordenador también funciona como pantalla que nos separa de la realidad, ayudándonos a soportar el desierto de lo real. Pero lo real es también y primordialmente la pantalla misma, que distorsiona nuestra percepción de la realidad exterior.
En la concepción hegeliana de la realidad es el sujeto el que percibe una pantalla que genera una idea de lo que es en sí mismo el objeto, más allá de la apariencia, por lo que la distancia entre apariencia y la cosa en sí misma siempre es algo dado por nosotros. La apariencia es la cosa misma, lo real. Trasladando a Matrix, Matrix es lo real. La falsedad de la Matrix es más evidente cuando se designa a Neo como el elegido. Es el único sujeto. No hay nadie más como él, pero su importancia no radica en lo que hace por los demás, sino por lo que su simple presencia significa para el resto de los liberados. Un vínculo de solidaridad social y dignidad humana que va más allá de la supervivencia. Como si habláramos de risas enlatadas, tenemos dignidad enlatada, en la que el otro, el elegido, retiene mi dignidad por mí, en mi lugar, o en la que yo mantengo mi dignidad a través del otro. Lo que significa que el elegido no estaba definido exclusivamente por sus cualidades reales, sino que por el papel que representa en el espacio constituido por los demás. En Matrix, el elegido es aquel capaz de ver que nuestra realidad cotidiana no es real, sino un universo virtual codificado, y la virtualización de la realidad es esencial para la función de este elegido. Así que es capaz de desconectarse de ella, manipularla y suspender sus reglas. Por lo que, la imposibilidad de romper estas reglas se reduce a ser una deficiencia en la voluntad del sujeto. Otra incoherencia es cómo se trata el tema de la muerte. ¿Por qué muere uno realmente en la realidad virtual regulada por Matrix? La película responde con una respuesta oscurantista. Si te matan en la Matrix, ¿mueres aquí? El cuerpo no puede vivir sin la mente. La lógica detrás de esta solución es que tu cuerpo real solo puede mantenerse vivo en conjunto con la mente, y esto nos lleva al ocasionalismo de Nicolás de Montbrioche. Trata de explicar cómo se coordina la sustancia material y la espiritual, cuerpo y alma. Las interconexiones corporales y las ideas de nuestra mente son independientes uno del otro, por lo que debería existir una tercera sustancia que dé la ilusión de continuidad. Para Nico, era Dios. Si en lugar de Dios ponemos al gran otro, o sea, el orden simbólico, podemos percibir la similitud del ocasionalismo con la postura de Lacan. El sujeto no percibe esto, y el papel del mediador del gran otro se pierde. En nuestra inmersión en la realidad virtual, cuando levanto la mano para empujar el objeto hacia el interior del espacio virtual, este objeto se mueve. La ilusión que yo experimento es que fue el movimiento de mi mano el que provocó el cambio de posición del objeto, cuando en realidad es un complejo mecanismo de coordinación informático el que lo permite. La computadora se coloca en una posición equivalente a la que ocupa Dios en el ocasionalismo. Al coordinar la relación entre la mente y lo que yo siento con el movimiento de mis extremidades, podemos imaginarnos perfectamente un ordenador malo que se descontrola y empieza a interactuar como un Dios malévolo, alterando la relación entre la mente y mi percepción del cuerpo como parte de mí. La realidad virtual se suspende o contradice la orden de mi mente de levantar la mano, y como consecuencia, la experiencia fundamental, que es la de mi cuerpo como algo mío, se perturba. La capacidad de cargar nuestra conciencia en el ciberespacio finalmente nos liberará de nuestros cuerpos, pero también liberará a las máquinas de su gente. La última incoherencia son las ambiguas condiciones de liberación que predica Neo en la última escena. Este se dirige a las personas que todavía se encuentran atrapadas en la Matrix, como el Salvador que les va a enseñar cómo liberarse de las represiones de Matrix. Podrán romper las leyes de la física, doblar metales, volar por el aire. Pero estos milagros solo son posibles si siguen dentro de la Matrix, rompiendo o alterando las normas. Nuestra condición real es seguir siendo esclavos de Matrix. Solo nos hacemos con el poder adicional para alterar las normas de nuestra prisión mental. ¿Qué pasa con la opción de salir de la Matrix a la auténtica realidad en la que somos criaturas miserables viviendo en una tierra desolada? Para nuestro amigo de Frankfurt, Theodor Adorno, estas faltas de coherencia serían los momentos de verdad de la película. Señalan los antagonismos dentro de nuestra experiencia social del capitalismo tardío, unos antagonismos que se refieren a dicotomías ontológicas básicas como la realidad y el dolor, siendo realidad como algo que perturba el régimen del principio del placer, y libertad y sistema, la libertad es solo posible dentro del sistema que, a su vez, es un obstáculo para su realización total. Pero el impacto real no está en su tesis central de que lo que experimentamos como realidad es un mundo de realidad virtual generado por Matrix, sino en su imagen central, la de millones de humanos que llevan una vida claustrofóbica en cunas llenas de agua y a los que se les mantiene vivo con la sola intención de generar energía. Así, cuando alguno se despierta, el despertar no es un vasto espacio exterior de la realidad, sino la conciencia de las circunstancias en que pasó toda su vida. Volviendo a Lacan, es la fantasía perversa por excelencia de que somos instrumentos de la jouissance del otro, que nos chupa la sustancia vital. ¿Por qué necesita Matrix energía humana? La solución energética pura es absurda. Matrix podría haber encontrado otra forma de energía más fiable que no implicara la trama rebuscadísima de la realidad virtual coordinada, que pudo haber sido simplificada abstrayendo a cada individuo a su propio universo solipsista y fin del problema. La única respuesta es que Matrix alimenta de la jouissance humana, el goce más allá del principio del placer. Entonces, lo que la película representa como una escena de nuestro despertar a la realidad de nuestra situación es, en realidad, lo opuesto.
la fantasía fundamental que sustenta nuestra existencia. En Le Prix du Progrès, uno de los últimos fragmentos de dialéctica y de ilustración, Adorno y Horkheimer citan al argumento del fisiólogo francés del siglo XIX, Pierre Flourens, contra la anestesia con cloroformo. Asegura que no se puede probar que, mientras nos masacran vivos en la mesa de operaciones, no suframos un inmenso dolor, sin atenuación, pero que, al despertar, no lo recordamos. Esta es la metáfora perfecta del sino de la razón, basado en la representación de la naturaleza misma. El cuerpo, la parte de la naturaleza dentro del sujeto, siente el dolor sin atenuantes. Sin embargo, debido a la represión, el sujeto no lo recuerda. Sin saberlo, somos nuestras principales víctimas, masacrándonos vivos. ¿No es posible interpretar esto como una fantasía perfecta de interpasividad, de la otra escena en la que pagamos el precio por nuestra intervención activa en el mundo? No hay un agente libre activo sin este apoyo fantasmático, sin esta esencia alternativa en la que el otro lo manipula totalmente. Zizek llega a la conclusión de que esta es la mejor manera de entender Matrix, la yuxtaposición entre dos aspectos de la perversión. Por un lado, la reducción de la realidad a un mundo virtual regulado por reglas arbitrarias que se pueden suspender. Por otro, la verdad oculta de esta libertad, la reducción del sujeto a una pasividad absoluta e instrumentada.